Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy quiero hacer un agradecimiento muy especial a la familia venezolana, a nuestra audiencia que todos los martes también en el cintillo de opinión política de toda la semana en TV está pendiente de lo que ofrecemos en cada uno de nuestros programas. Un agradecimiento también a todo el equipo de producción de este programa, su programa En la Balanza, y a toda la familia TV que siempre hace posible este encuentro todos los martes. Hoy tenemos con nosotros, como invitado muy especial, al embajador de la República Islámica de Irán, el doctor Oyatollah Soltani. Bienvenido, embajador, a nuestro espacio. Hoy es un día muy especial porque vamos a contar un poco la historia de lo que ha sido la República Islámica de Irán, de sus comienzos y del liderazgo del Ayatollah Khomeini en sus inicios como líder de la revolución. Para eso voy a pedir un video que está promocionando un canal hermano que nos permite conocer un poquito de lo que se va a conmemorar estos días en la República Islámica de Irán. Aquí veíamos algunas imágenes de lo que fue hace 33 años la partida física del Ayatollah Khomeini, lo que significó para el pueblo iraní la llegada de la Revolución Islámica y el término definitivo de la monarquía, de la tiranía que tenían los Shah de Irán. Háblanos un poco de ese cambio, esa ruptura que hubo en la historia de la República Islámica de Irán. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. Muy buenos días, doctora. Es un tema muy importante en la historia de Irán, la Revolución Islámica iraní. Sabiendo que en 11 de febrero de 1979 ocurrió el triunfo de la Revolución Islámica iraní, que los iraníes desde esa fecha en adelante ya tienen otra historia, otra posición, otro pensamiento, otra política exterior. Bueno, antes tenían entonces otro ambiente de la vida. Mire, si vamos a analizar un poco sobre lo que ha hecho el gran fundador de la Revolución Islámica iraní, y también hacer una comparación que por qué el pueblo iraní se levantó, por qué gritó para su libertad, qué estaba pasando en Irán, mientras que antes que la Revolución Islámica iraní, el Irán era un aliado estratégico de Estados Unidos. Más de 16.000 asesores norteamericanos estaban en Irán, sobre todo en Fuerzas Armadas. Irán exportaba 6 millones de barriles crudo al día a Estados Unidos. Entonces, esas cifras, exportación de 6 millones de barriles a ser aliado de Estados Unidos,
naturalmente, en principio, genera esa expectativa que, bueno, entonces los iraníes deberían vivir en bienestar, en paz, en tranquilidad, toda en armonía. Entonces, ¿por qué el pueblo se levantó? ¿Qué quería entonces más que estaba luchando para su libertad? Pero en la realidad, doctora, la situación es totalmente diferente. En aquel tiempo en Irán tuvimos el régimen de Shah, que era un dictador. El gobierno, la monarquía de Shah fue repotenciado, refortalecido en Irán después del golpe de Estado en 1953 que se hizo en Irán por planificación, ayuda de CIA de Estados Unidos y también de Gran Bretaña, donde que tumbaron el gobierno nacionalista Dr. Mossadegh, que nacionalizó la industria petrolífera iraní. Desde esa fecha, desde 1953 hasta 1979, tenemos una monarquía, una tiranía en Irán. En los títulos era, digo así, un país democrático, un país rico, pero en el fondo el pueblo iraní estaba muriendo de hambre, falta de medicamentos, salud, agua potable, energía, bueno, lo que un pueblo necesita para vivir en paz. Más allá de todo, doctora, el más traición, más daño que hizo el régimen Shah a los iraníes era que vendió nuestra dignidad, nuestro honor a los gringos. Quiere decir que no solo el pueblo de Irán, sino incluso el Shah de Irán, el rey de Irán, no tenía la autonomía para tomar decisión sobre el país. El Shah de Irán debería consultar con los embajadores de Gran Bretaña, con Estados Unidos, para tomar una decisión. Y que peor para un pueblo que el máxima autoridad del país sea esclavo de los extranjeros, que los extranjeros dictan al Shah que, bueno, quién debe ser el primer ministro, quién debe ser el ministro, de dónde tienes que comprar alimentos, de dónde tienes que llevar, digo así, el dinero, los recursos del país. Mientras que, doctora, los iraníes tienen una gran historia de civilización y rica cultura. Los iraníes tienen y están orgullosos por lo que tienen de 7000 años de civilización, la historia, la cultura. Y imagínense que en el marco de esa gran historia viene a un país que toda, digo así, antecedente que tiene Estados Unidos esos 500 años, que la mayoría ha estado en la guerra, invasión, en invadir a otros países, viniendo, enseñando a nosotros cómo vivir. Entonces el pueblo iraní ya no pudo soportar esa situación, que un porcentaje pequeño de las autoridades, sobre todo la familia del Shah, estaban, digo así, disfrutando de toda la riqueza del país. Y bueno, la mayoría del pueblo iraní viviendo en máxima, digo así, dificultad y de alguna manera miseria. Y también ver que, bueno, el honor y el orgullo que tú también tenías han venido al extranjero, a los norteamericanos. En ese sentido, es tal vez importante recordar para ver que las humillaciones de los gringos, los extranjeros, a los iraníes, hasta dónde fue que Gran Bretaña en Irán tenía instalaciones petroleras. Ellos tenían su estadio de fútbol. Y en la entrada estaba escrito: la entrada de los perros prohibido, la entrada de los iraníes prohibido. Quiere decir que en su forma de pensamiento, los iraníes eran igual que lo que estaba escrito allá. Y por supuesto los iraníes no aceptaban eso. Y además que el Shah de Irán, en otro acto muy, de traición al pueblo iraní, firmó un convenio con los gringos que cualquier norteamericano que cometía cualquier crimen en Irán, la justicia iraní no podía tocarlo. Y él debería salir con toda la libertad, y después los gringos toman decisión que le van a preguntar a esa decisión que por qué tú asesinaste a 100 iraníes o no.
En ese momento apareció un gran líder, Ayatollah Khomeini, donde que se levantó la voz de dignidad de los iraníes, se levantó el derecho del iraní para poder su propia independencia, el derecho de autodeterminación del pueblo, que debe ser el pueblo que decidir quién debe ser el primer ministro, debe ser el pueblo que decide qué forma de gobierno quieren tener los iraníes. Y entonces se inició el levantamiento del pueblo y eso tardó más de 15, 20 años, doctora. La revolución islámica iraní tiene unas ventajas. En primer lugar, era totalmente pacífico. En todos esos años de levantamiento, marchas, el fundador de la revolución islámica nunca autorizó que los revolucionarios utilicen los actos violentos. Eso no estaba permitido de ninguna manera. A veces aparecían algunos grupos revolucionarios, pero de forma un poco más violenta, con el ejército del Shah que estaba asesinando al pueblo. Incluso Ayatollah Khomeini no autorizaba a esos grupos que, confrontar con el ejército del Shah. Decía que ellos son también nuestros hermanos. Tenemos que hablar con ellos y aumentar la conciencia de ellos para que sepan que es el mismo pueblo, que ellos están entonces viviendo con el pueblo. Y al fin, la experiencia dice que ese gran líder, ese gran sabio tenía el derecho, porque en los últimos años de la lucha del pueblo eran muchos oficiales, soldados del ejército que salían del ejército y viniendo acompañando al pueblo iraní, apoyando la revolución islámica iraní. Y de esa forma los iraníes entonces pudieron lograr la revolución islámica iraní. Pero lo que en el mundo político, doctora, se ve es que los políticos tienen desgaste social, político, que tú ves que el presidente viene, por ejemplo, con 65% del apoyo. Ya hay un natural desgaste. Eso es normal. Pero en el caso del líder supremo de la revolución iraní, Imam Khomeini, tú lo ves al revés. Él, cuando entró a Irán, después de unos años que fue expulsado del país, lo reciben los iraníes. Casi 3 millones iraníes van desde el aeropuerto hasta su casa en la fila de recibir, dar bienvenida. En el día de su partida, después de casi 10 años como que estaba como el líder supremo de la revolución, 25 millones de personas acompañaron en su ceremonia de despedida del líder. Demuestra que ese líder no solo no tuvo desgaste, digo así, político, sino como los líderes que vienen del pueblo gobiernan a los corazones de los pueblos, entonces el pueblo nunca traiciona a los líderes. Lo que hemos visto aquí en Venezuela. Yo estuve aquí cuando la partida, digo así, del comandante Eterno Chávez. Unos días los venezolanos estaban en la fila para poder ir a despedir a su presidente, a su comandante. Y eso es, digo así, un líder real que gobierna a los corazones. Es así. Lo que hizo Ayatollah Khomeini en Irán, lo que hizo el comandante Eterno Chávez aquí en Venezuela y algunos otros líderes en el mundo. Digamos que uno de los aportes importantes al nivel del derecho internacional y que hoy sigue siendo una actividad presente a nivel mundial, cada día más acompañada por diferentes pueblos, diferentes luchas, es digamos que haber institucionalizado el Día de Al-Quds. Háblanos un poco de esa faceta del Ayatollah Khomeini en relación a la protección de vida y a la denuncia y condena que había que hacer respecto a lo que está ocurriendo en Palestina. Mira, durante el régimen de Shah de Irán, Israel también era un aliado estratégico de Irán y tenía su embajada en Irán, tenía sus asesores militares. Inteligencia iraní fue entrenado por el Mossad. Fueron los agentes del Mossad que entrenaron a la inteligencia iraní cómo torturar a los revolucionarios. Viene el fundador de la Revolución Islámica iraní con una visión muy amplia, humanista, donde dice que esa Revolución Islámica iraní pertenece a todo el mundo.
a todos los pueblos que están en la lucha para alcanzar su independencia, el derecho que corresponde a ellos. Entre ellos es el pueblo oprimido de Palestina. Entonces, la primera decisión que se toma en Irán es que expulsan a los israelíes y entregan la embajada y sede diplomática de ellos al representante del pueblo palestino. Y no solo eso, es que el fundador de la Revolución Islámica iraní, Imam Khomeini, para convertir esa lucha sagrada de los palestinos a una causa internacional, a un, digo así, ceremonia internacional, propuso al mundo musulmán y también al mundo entero, a todo el pueblo. Incluso a los no creyentes. Eso, que dedicar el último día, viernes del mes de Ramadán, como el día del Quds. ¿Y qué consecuencia tenía, doctora? Es que a partir de ese nombramiento, cada año tú ves que, bueno, el acompañamiento de los pueblos en el mundo aumenta. Es que la causa palestina, por guerra mediática de los gringos, de los israelíes, no se va a olvidar. Porque, bueno, no solo en el transcurso del año el pueblo de Palestina está luchando, sino hay un evento internacional que todo el mundo va a poner la lupa sobre Palestina, va a apoyar a los palestinos, que ese día es el día del Quds. Ciertamente la solidaridad de la revolución bolivariana con el pueblo palestino ha sido permanente, igual que la de ustedes, y nosotros también hemos crecido en la celebración del Día Internacional de Al-Quds. Creo que nosotros también hemos ido aumentando la conciencia del sufrimiento y de la resistencia que tiene el pueblo palestino contra los objetivos criminales del ejército de ocupación en Palestina. Embajador, nos vamos a un corte y regresamos con el embajador de la República Islámica de Irán. Nos vemos un momento. Continuamos conversando en La Balanza con el embajador Oyatollah Soltani, embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela y quien nos ha acompañado además desde hace mucho tiempo. Antes de que fuera embajador ya trabajaba en la vía diplomática aquí en Venezuela. Yo lo conozco desde que no tenía canas. Así. Estábamos conversando, embajador, de algo muy importante, ¿no? Que es para conocer la actualidad y digamos que dar los aportes de lo que está ocurriendo hoy. Siempre es bueno de vez en cuando revisar la historia, ¿no? Ya revisamos muy por encima, había mucho que decir, había mucho que analizar, hay mucho que evaluar, pero hicimos un pequeño homenaje al imam Khomeini, al Ayatollah Khomeini, con este recordatorio que se hizo por 33 años de su partida física. Pero hay un evento también que dentro de las relaciones bilaterales, en este caso la relación Venezuela-Irán, fue muy importante. Y fue un momento crucial en que la República de Venezuela necesitaba el apoyo de la República Islámica de Irán. Estamos hablando recientemente de la necesidad que teníamos de combustible. Producto de las medidas coercitivas criminales, no teníamos cómo adquirir los insumos para seguir produciendo y refinando petróleo y tuvimos la oportunidad de encontrarnos con la posibilidad de que ustedes de forma valiente atravesaran varios océanos hasta llegar a Venezuela con 5 buques cargados de combustible y de insumos para la industria petrolera venezolana y poder abastecer el mercado nacional y los requerimientos en plena pandemia, porque además fue en plena pandemia. Hay un tema interesante que yo invito a que las personas se distribuya, además lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, el libro del secretario de Defensa, el exsecretario de Defensa, Mark Esper. No estamos hablando de un libro que escribió cualquier persona que no tuviera responsabilidades institucionales en el Estado. Estamos hablando de un ministro de Defensa, un secretario de Defensa, de una persona que tenía alto nivel de compromiso con la confidencialidad de lo que estaba ocurriendo en el Departamento de Estado norteamericano, estadounidense. Mark Esper, luego de su salida como funcionario de defensa, hace un recorrido y en el libro tiene varios capítulos dedicados a Irán. La guerra de Irán-Irak,
Luego habla de la guerra de Irán dentro de Irak, cuando se estaba apoyando con la Guardia Republicana la defensa del pueblo iraquí en contra de las milicias norteamericanas, de los mercenarios y de los grupos terroristas como ISIS y Daesh. Habla también de cómo ordenaron asesinar al general Qasem Soleimani, quienes participaron en esas reuniones, pero particularmente relacionándolo con ese apoyo en ese momento crucial de los buques iraníes a Venezuela. Allí relata las reuniones que se dieron para impedir militarmente la llegada de los buques. Había una amenaza real. Yo voy a pedir, antes de que comience usted a desarrollar, embajador, todo el relato sobre lo que vivimos en aquel momento y la información que usted tiene sobre las amenazas reales, yo voy a pedir un video para que recordemos ese momento de la llegada de los buques que emocionó al pueblo venezolano, porque además se rompía una línea contra el hegemón. Era una línea roja que nos habían impuesto desde Estados Unidos y logramos, gracias al pueblo y el gobierno de Irán, romper con el hegemón en ese sentido. Permítanos, director, el video, por favor. En aguas internacionales y comenzar de esa manera la misión de escolta que está en pleno desarrollo en este momento, como un gesto de agradecimiento al gobierno de Irán por parte del gobierno de Venezuela por su solidaridad y cooperación en momentos que Venezuela, al igual que el país persa, víctima del bloqueo impuesto por Estados Unidos, y la población venezolana está sufriendo las consecuencias, por ejemplo, con la escasez de combustible. Debemos informar también que todo ha transcurrido en completo, no hubo ningún amenaza en esta operación. Estamos escuchando a nuestra colega Madeleine García, quien se encuentra a bordo de uno de los buques iraníes que llegarán a territorio venezolano y que ya ha entrado a el mar territorial de Venezuela. Se espera que en los próximos días lleguen también el resto de esos buques. Recordemos que el pueblo y gobierno venezolano se encuentran a la espera de los buques procedentes de Irán con combustibles y aditivos para reactivar la industria nacional afectada por el bloqueo. Estábamos escuchando a nuestra colega Madeleine García a bordo de una de estas naves venezolanas que hacen el proceso de recibir de manera formal a estas naves iraníes con combustibles y aditivos para reactivar la industria nacional bolivariana afectada por el bloqueo. En este contexto, el gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, había amenazado a través de un alto funcionario que desde el Ejecutivo se pensaban tomar serias medidas contra los buques iraníes cargados de gasolina para abastecer a Venezuela. En respuesta a Washington, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, envió una misiva al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, donde acusaba a Trump de ejercer la piratería, las amenazas ilegales, peligrosas y provocativas de Estados Unidos, que son un tipo de piratería que supone un gran riesgo para la paz y la seguridad internacionales. Estábamos escuchando a nuestra colega Madeleine García, quien nos contaba cómo ha sido el proceso de recibimiento formal por parte de la Armada venezolana a estos buques iraníes que se espera lleguen al territorio nacional en los próximos días. Una de estas embarcaciones ya estaba en el mar territorial de Venezuela. Compartimos la información que se ha... Recordamos esos momentos, embajador, momentos emocionantes, porque se trataba de imponer la dignidad de los pueblos y de nuestros gobiernos sobre quien nos tiene oprimidos de forma ilegal, violando el derecho internacional y además amenazando la vida y la vida de nuestros pueblos, la soberanía y la posibilidad de desarrollarnos como tenemos derecho a desarrollarnos. Háblanos ustedes de esa experiencia, de los documentos que ya se han hecho públicos, de los comentarios que ya han sido públicos por parte de autoridades de Estados Unidos en relación a qué planes había contra Irán en ese momento cuando se trasladaba hacia Venezuela. Muy bien. Mire, la llegada de esos buques, yo lo que quiero decir que
En primer lugar, no fue romper las sanciones económicas, guerra económica sobre Venezuela. En primer lugar, era una victoria de dignidad de los dos pueblos, Irán y Venezuela. Una victoria de imponer la voluntad de esos dos pueblos dignos, revolucionarios, sobre la voluntad de un hegemón como Estados Unidos. Es decir, que nosotros, Irán y Venezuela, en el marco de todas las normas, convenios y leyes internacionales donde que autoriza un intercambio legítimo entre dos gobiernos, entre dos pueblos, vamos a imponer esa voluntad sobre lo que tú quieres, que bueno, que no se realiza ese, digo, intercambio tan natural entre dos países. Eso en primer lugar. Pero hablando de lo que Mark Esper ha dicho, mire doctora, Estados Unidos en diferentes gobiernos ha cometido muchos crímenes de guerra, de lesa humanidad en todo el mundo. Si vamos a volver un poco atrás, en ataque atómico en Japón, guerra de Vietnam, aquí invasión a Panamá, Granada, golpes de estados que en diferentes partes del mundo han hecho. En Irán, digo, ese golpe de estado que hicieron, tumbar el avión pasajero iraní con 290 pasajeros civiles, entre ellos 40 niños. También la de Cubana Aviación. Eso también de Cubana Aviación, y también de ofrecer bombas químicas y tóxicas al Saddam Hussein para bombardear las ciudades iraníes. Sí, vamos a nombrar ahí bastantes, ¿sí? Lo que Mark Esper ha dicho en el libro, yo digo que es un pequeño de una montaña de los crímenes que han hecho. Pero en eso también, doctora, yo voy a decir que, bueno, seguramente por algunas observaciones de seguridad nacional o de ese tipo de observaciones, él no ha podido explicar todo que se realizó o se decidió en su momento, y que debe ser más peor, más peligroso, más amenazante de lo que él ahora está explicando en su libro, mientras lo que él dice en su libro es una violación clara a los convenios internacionales, a soberanía de los países, que demuestra que el imperio en el fondo es un país agresor que quiere imponer sus políticas sobre otros países. En ese sentido del tema de los buques, yo lo que puedo agregar es que entre Irán y Venezuela, doctora, siempre hemos tenido la solidaridad, el apoyo mutuo, y los iraníes nunca vamos a olvidar que a nosotros también pasó momentos difíciles, donde que en el año 2008-2009 era el presidente George Bush de Estados Unidos que amenazó a Irán para bloquear, para sancionar, para impedir la importación de gasolina, que en aquel tiempo Irán importaba gasolina. Y fue un héroe de América Latina, del continente de América, un héroe internacional, se llama Comandante Eterno Chávez, donde que ordenó a los buques de Venezuela que lleven combustible para un pueblo que necesita apoyo. Eso se marcó en la historia, los iraníes no pueden olvidar eso, doctora. Y bueno, como aquí tan lindo dicen, amor con amor se paga, cuando que en 2020, cuando que el querido pueblo de Venezuela, por las consecuencias de esa guerra económica, guerra sucia y sanciones injustas de Estados Unidos, necesitaban ese apoyo, y eso estaba al alcance de los iraníes hacerlo, sabiendo, para nosotros era bastante real cualquier, digo así, invasión
de los norteamericanos con los buques iraníes. Eso nosotros sentíamos que, bueno, en cualquier momento puede ocurrir algo y seguramente los iraníes iban a defender de su dignidad, de su honor y de su soberanía. Entonces Irán estaba en punto, en peligro de entrar a una guerra con los norteamericanos en caso que tocaban nuestros tanqueros, pero siempre hay unos valores mucho más importantes, esos valores humanos, solidaridad, apoyo mutuo. Y los iraníes, tanto el gobierno como el pueblo, porque mire, los gobiernos, ¿cuándo pueden tomar una decisión que tengan el apoyo del pueblo? Y ese es el apoyo del pueblo más poderoso armamento que un gobierno puede tener. En ese sentido, era una decisión conjunta del apoyo del pueblo iraní con la decisión del gobierno que se decidió el envío de los tanqueros y bueno, y vimos que bueno, esos tanqueros de dignidad, de honor de los dos países. Porque la amenaza estaba allí, incluso hubo diferentes formas para presionarlo, no solamente militarmente, sino que hubo extorsiones. Usted estaba contándome ahorita, ¿cómo fue eso de la extorsión? Sí, fíjese, los norteamericanos, los gringos, doctora, para ellos no existen principios morales, humanos, no existe. Solo el objetivo, a cualquier precio, cuesta lo que cuesta, ellos quieren alcanzar el objetivo político y económico que han planificado. En ese, digo, es el envío de los tanqueros. Los gringos incluso trataron de comprar los capitanes y los tripulantes iraníes en los buques. Les ofrecieron unos millones de dólares que mira, te vamos a dar nacionalidad norteamericana, te vamos a pagar eso, te vamos a dar todo lo que tú necesitas, pero que por favor no te vayas a Venezuela y traigas el buque donde que nosotros... En plenas aguas internacionales. En plenas aguas internacionales, ofreciendo, pero bueno... El tripulante iraní, el capitán iraní como el venezolano era, digo, comprometido con su pueblo, con los valores sociales, políticos de su propio pueblo. Y por supuesto que no aceptaron la oferta. ¿Y qué pasó? Llegando a Venezuela, salieron en la lista de las sanciones de Estados Unidos, que bueno, ahora que no obedeces lo que yo te digo, te voy a castigar. Ahora estás sancionado, no puedes viajar a muchos países y bueno, unas dificultades que generaron para los tripulantes. Incluso el derecho de viaje, el derecho de vivir, el derecho de trabajo es un derecho que cualquier ser humano tiene. Pero bueno, esos tripulantes revolucionarios cumplieron con la orden que tenían, que bueno, que llegando aquí, abrazar al pueblo de Venezuela y demostrar a los gringos que en esa batalla también los vencimos. Que definitivamente, embajador, Estados Unidos como Israel y sus aliados tienen códigos de conducta, como unos códigos de cómo proceder en la guerra, en sus maniobras, pero no tienen código de ética, no saben lo que es la ética. Entonces piensan que es posible comprar cuando hay ética, cuando hay un sistema de valores bien afianzado, y eso no va a ocurrir ni con la revolución islámica ni con la revolución bolivariana. Nos vamos a un corte y seguimos conversando con el embajador de la República Islámica de Irán. Continuamos en la balanza, conversando además con mucho agrado con el embajador Soltani de la República Islámica de Irán, acreditado en Venezuela. Embajador, surge una pregunta que yo creo que todos nos hacemos. ¿Qué está haciendo Irán respecto al caso del asesinato del general Qasem Soleimani, cuando no solamente el propio presidente en funciones en aquel momento de Estados Unidos, Donald Trump, dijo adjudicarse ese vil asesinato que además viola el derecho internacional? No solamente se trata de un homicidio cualquiera, sino que es un crimen de lesa humanidad haber atacado en esa forma y haber tipificado un crimen de agresión además en un país extranjero, en el caso de Irak. ¿Qué están haciendo para recabar toda esta cantidad de pruebas? Pues tienen una cantidad importantísima de elementos probatorios para responsabilizar a todos los que participaron en esta hazaña criminal. Bueno, como usted mencionó, doctora, sin alguna duda, el asesinato del general Soleimani viola
unas cantidades de normas, convenios internacionales en diferentes áreas que no voy a mencionar, que hay varios. Por ejemplo, autoridad oficial de un país tú no puedes asesinar. Claro. Hay convenios que no te... El asesinato no está permitido, además, en el escenario internacional. Entonces, en primer lugar, es una violación clara a las normas internacionales. Segundo, el presidente de Estados Unidos, como el máxima autoridad de su tiempo, oficialmente ha asumido la responsabilidad. Entonces no hay ninguna duda que el actor y el asesino, el planificador de esa violación es Estados Unidos y sobre todo... Y su cadena de expresidente. mando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que Irán ha hecho. En Irán tenemos un comité jurídico internacional, que es conjunto entre Irán e Irak, porque bueno, eran las autoridades iraníes que fueron asesinados en Junto a Irak. autoridades iraquíes Bueno, también. conjunto entre... Ese comité está recogiendo informaciones, documentos, lo que bueno, debería presentarse a un tribunal, ¿sí? Y ha tenido varias reuniones, ha presentado algunos informes a algunas organizaciones internacionales y la idea, el objetivo es que, bueno, los que ordenaron, los que ejecutaron, los que estaban involucrados, digamos, en ese asesinato, deberían rendir cuenta ante la justicia de la República Islámica de Irán. Mire, eso es una lucha, doctora, de Irán en representación del mundo entero, donde que Irán quiere demostrar a los gringos que un iraní, un venezolano, un africano vale o tal vez más que un norteamericano. Mire, hay un lamentablemente mal pensamiento en los gringos que cualquier norteamericano que comete cualquier crimen en cualquier parte del mundo, el gobierno de Estados Unidos viene y presiona a tal país para liberar y nombran ciudadanos norteamericanos. Aquí en Venezuela hay unos mercenarios de los norteamericanos que vinieron aquí para asesinar, para robar, para secuestrar un presidente legítimo constitucional de un país. Son mercenarios que ellos mismos han confesado en televisión. Pero los portavoces de Casa Blanca, de Cancillería, dicen que, bueno, Son ciudadanos que deberían liberarse. Ser extraditados. Eso. Entonces, lo que Irán está haciendo para enseñar a los norteamericanos, a los gringos, que, bueno, que si tú te comiste algún crimen, deberías pagar la consecuencia. Y eso es la justicia que viene y te busca, y bueno, que tienes que rendir cuenta ante la justicia iraní. Inshallah sea pronto que se pueda llegar a esa justicia. Ahora, embajador, hay una cantidad de elementos que nos gustaría conocer, sobre todo no solamente en ese éxito geopolítico de la dignidad de los pueblos que hemos contado respecto a las alianzas que hemos tenido en momentos críticos para resolver problemas como el de combustible en 2009 en Irán o en Venezuela durante la pandemia. Hay una cantidad importante de acuerdos entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela desde el tiempo del comandante Chávez y desde el tiempo del presidente Ahmadinejad, que se hizo, digamos que unas alianzas extraordinarias para intercambio tecnológico, para intercambio de conocimientos científicos en todas las áreas, sobre todo de la energética. En este momento, en los últimos 3 años, 4 años, acuerdos en materia de turismo y otro tipo de acuerdos que están llevándose adelante, que son avances que ayudan a que nosotros como venezolanos, por supuesto, además de fortalecer la relación bilateral, podamos seguir creciendo en este modelo contra el bloqueo que lleva adelante el presidente Nicolás Maduro y todo el gabinete que, bueno, que tiene esta responsabilidad de evadir las medidas coercitivas unilaterales y generar otros modelos de producción también alternativos en Venezuela. Sí. Es un tema sumamente interesante. Fíjese, doctora, somos 2 países que hemos tenido una revolución que ha venido para
a cambiar la forma de vida de su propio pueblo y llevarlos a un bienestar mejor, y también aumentando la independencia del país, el desarrollo del país, y bueno, cambiando el ingreso del país, que era petrolera, a dar una diversificación en diferentes áreas, ¿sí? Mientras que tenemos un enemigo que nos sanciona, nos bloquea, nos presiona para obstaculizar el desarrollo que un pueblo puede tener. En ese sentido es obvio que las industrias, las fábricas se van a encontrar con algunas dificultades. Una fábrica que 100% estaba por la tecnología, dependiente a una tecnología extranjera, ahora por soporte técnico, repuestos, necesita el apoyo. Pero bueno, vienen sanciones y corta, digo, La posibilidad y deja la industria, la fábrica con dificultades. Eso en Irán ha pasado unos años atrás, 15, 20 años atrás, y los iraníes, a través de confiar al talento interno, la capacidad interna del país, tecnología iraní, joven iraní, ingeniero iraní, nosotros recuperamos esas, digo así, dificultades que tuvimos, y hoy en día en casi todas las áreas somos autónomos. Y no hay ninguna refinería iraní que trabaje con, digo así, que se sal fuera de servicio. Las termoeléctricas iraníes, la industria de telecomunicación iraní, en todas las áreas están funcionando perfectamente. Eso nos ha gastado tiempo, inversión, dinero, porque en algunas áreas, como nadie nos apoyaba, los aprendimos por ensayo y error. Claro. Si eso ha ocurrido a nosotros. Aquí tenemos un gobierno, un pueblo amigo, hermano Venezuela, que está, bueno, sufriendo, sí, sufriendo de las sanciones, pero al lado tiene un amigo que ha pasado esa experiencia, y ahora los iraníes fácilmente pueden transferir esa experiencia, esa tecnología a Venezuela en diferentes áreas, para de alguna manera reducir el tiempo de recuperación, digo así, de las dificultades por la consecuencia de guerra económica, y también bajar los costos porque no habrá el ensayo de error, ¿sí? Eso en diferentes áreas hemos empezado, estamos en conversación permanente con nuestros amigos venezolanos. De otra parte, doctora, mire, Irán tiene 85 millones de habitantes. Con los países alrededores, que somos vecinos con 15 países, estamos hablando de un mercado de 300 millones de personas. Venezuela seguramente tiene unos productos que fácilmente Irán puede ser el mercado de esos productos, y también los países vecinos, que en esa relación mutua también estamos abriendo el camino para la exportación de Venezuela a Irán, a Medio Oriente, a los países vecinos, porque una relación debe estar en forma ganar-ganar. Complementariedad, que era el principio de... Lo que puedo decir, por la primera vez, el mango y algunos otros frutas tropicales de Venezuela se exportó a Irán. Y bueno, es la tarea de las empresas venezolanas venir y aprovechar de esa oportunidad que hay en Irán. Por la primera vez en la historia de nuestras relaciones... Embajador, yo cambio un mango por 10 dátiles. Sí, por la primera vez, doctora, mire, el empresario iraní está importando madera de Venezuela. Madera de Venezuela es uno de los mejores del mundo. Calidad, precio es bastante competitivo. Bueno, hay un mercado de 85 millones iraníes. Bueno, es la tarea del empresario venezolano, el privado y también el estatal. Carne de Venezuela es otro producto que fácilmente puede exportar a Irán, y bueno, recién firmamos el documento de sanitario entre las dos partes, donde que autoriza, digo así, la exportación de carne de Venezuela a Irán, que por la primera vez en la historia de relación está ocurriendo. Y también hay otros temas que fácilmente los empresarios venezolanos, iraní, en el marco de esa alianza estratégico, político, cultural que hay entre los dos países, pueden funcionar y bueno, dar servicio a su propio pueblo.
Nosotros en este periodo de bloqueo, evidentemente el talento venezolano, nuestros científicos han hecho importantes avances en todas las áreas del conocimiento, porque bueno, nos ha tocado lidiar con una situación en la que nos encontramos sin ningún tipo de alternativa más que crear, más que inventar, más que fabricar desde las capacidades internas. Pero siempre sabemos y estamos al tanto de que la experiencia de ustedes es importante para ahorrar tiempo y es importante para poder además transferir ya tecnología de ingeniería inversa que ha logrado, en el caso de Irán, por ejemplo, con el tema de los drones, de aeronaves, que ustedes han hecho un trabajo importante en esa área de la ingeniería inversa. Yo leí en el libro, por cierto, de Mark Esper, cómo se reunieron, porque a ellos les afectó mucho que ustedes derribaran un dron no tripulado que estaba en el territorio iraní, que costaba $200 millones. En esa reunión. Yo decía, qué importante, qué golpe tan duro ha sido, no solo derribarle, digamos que una aeronave muy moderna, sino que además ustedes después la replicaron. Sí, mira, esa fue una historia interesante, porque mira, a veces, doctora, el imperio trata de inculcar en la mente de los pueblos que la tecnología es superior, que la fábrica de ellos produce mejor, pero por favor, confíen al talento interno, a sus propios jóvenes, que nuestros jóvenes, nuestros ingenieros no tienen nada menos que más. Ese tema que usted mencionó, que Mark Esper tiene en su historia, es un tema real de competencia tecnológica entre Irán y con los gringos, donde que ellos reclaman que fabrican drones invisibles, como el Global Hawk, que cuesta $220 millones. Nosotros hemos anunciado que nosotros fabricamos radares que detectan los drones invisibles. Bueno, cada quien tiene un reclamo, ¿sí? Y por supuesto eso en una práctica real tú puedes entender cuál es más correcto. Bueno, ellos envían su dron invisible a nuestro territorio y nosotros detectamos el dron y con un disparo, digo así, de misil antiaéreo que bueno, cuesta $600.000, derribando un dron de $220 millones. Y en una, digo así, confrontación real, demostramos a los gringos, al mundo, que la tecnología iraní es superior que los norteamericanos, que el ingeniero iraní ha trabajado mejor que ellos, que el profesor de la universidad iraní ha tenido mejor entrenamiento a sus, digo así, alumnos que los norteamericanos. Eso, doctora, puede ocurrir en toda parte del mundo, aquí en Venezuela, en Asia, en África, solo que tenemos que confiar a lo que tenemos. Y es importante decir, doctora, que aquí en Venezuela, a veces que tengo algunas visitas en reuniones con algunos ingenieros venezolanos en algunos proyectos, eso he visto varias veces en verdad, que los venezolanos en algunas áreas industriales que nosotros hemos visitado, hemos visto que ese ingeniero, ese trabajador tan noble, tan revolucionario, con mínimas cosas que tenía, digo así, en su alcance, ha hecho grandes cosas. Eso demuestra que entonces, si ese ingeniero, ese trabajador tenga un poco de apoyo tecnológico, un poco de herramientas, puede hacer un milagro. Tenemos que creer y también apoyar ese pensamiento que nosotros somos superiores que ellos, nosotros somos mejores que ellos. Así es. Nosotros nos tenemos que despedir. Gracias por la visita, embajador Soltani, gracias por compartir su reflexión. Un abrazo y agradecimiento de verdad al talento venezolano, al pueblo en todas las áreas del quehacer cotidiano que ha hecho posible la resistencia y que vayamos venciendo de alguna manera, poco a poco, pero con pasos firmes, los ataques del enemigo. Muchísimas gracias, embajador, y nuestro abrazo a todo el pueblo hermano de Irán y, por supuesto, al gobierno hermano de Irán. Gracias por habernos acompañado. Gracias, doctora. Gracias a usted.